Bienvenidos correlones al circuito de Virginia. Estamos en la serie australiana de Super V8 y lo que estás a punto de ver es una carrera de muchísima calidad. Estoy a bordo del Ford Falcon V-Power 2017 y voy a sacarle el máximo rendimiento para escalar posiciones hasta alcanzar el podio. Y como siempre, lo más importante en esta primera etapa es calentar las gomas mientras consigo los espacios para avanzar sin accidentes. Estos coches generan mucho torque en las ruedas traseras y los novatos pagan el precio de la inexperiencia perdiendo el control. Ya estoy sintiendo más respuesta en los giros. Eso quiere decir que la temperatura es adecuada para marcar el ritmo. Varios pilotos tienen dificultades en la transferencia y se van fuera del circuito. Estoy desarrollando más velocidad, pero no puedo arriesgarme en este sector. Cualquier contacto me puede sacar del asfalto. Lo que me encanta de este Falcon es la estabilidad en las curvas rápidas, siendo la opción más ligera dentro de esta categoría. Su maniobrabilidad es más suave y me inspira confianza. Aún así, el desempeño de todos los rivales es muy cercano y si quiero seguir escalando tengo que arriesgarme más en la frenada. Mi coche responde bien y me abro espacio en el carril. Lástima que no pude salir de la curva limpiamente. Delante de mí va Skerdor 14. Es un compañero creador de contenido que comparte sus carreras en su canal de YouTube. ¡Upa! Hemos tenido suerte de que el sistema evitó esa colisión. Ahora se pone interesante. Estamos cada vez más cerca de los líderes. Estoy usando el compuesto intermedio para sacar 6 vueltas antes de entrar a boxes. La idea es cerrar con el compuesto blando para pelear el podio en la etapa final de la carrera. Imagino que el compañero Skerdor planea la misma estrategia de gomas. Mientras tanto, debo concentrarme en aprovechar el rebufo para mantenerme pegado y presionar. Cuando peleas con rivales buenos, la mejor forma de ejercer presión es atacar desde afuera. Es una manera de incentivar a que cometa un error. Pero ahora le cambio la seña y ataco desde adentro. La idea es imponerme en la frenada para obligarlo a ceder. El compañero frena más tarde y mete la trompa para defender la trazada. Ahora soy yo el que queda mal posicionado para la siguiente transferencia. La tercera plaza se sale del circuito y nos acerca al podio.
Aprovecho el impulso y le arrebato la tercera posición. A partir de este punto solo debo ocuparme de sostener el ritmo hasta hacer mi parada. En el descenso el coche me traiciona y casi me voy fuera del límite. Skerdor se aproxima y regresa a la pelea. Ataca por la parte profunda y me adelanta, pero está luchando para no perder tracción. Se repite la historia en el mismo sector, solo que esta vez tengo planeado perseguirlo por más tiempo para conservar neumático. Además es más divertido para mí cazar al ratón. Pero la diferencia en el desplazamiento me obliga a hacer el rebase. De forma inesperada, el piloto que va en la segunda plaza pierde sustento y se sale del circuito. Abandona la carrera frustrado. Y lo mismo ocurre con el líder, que también se va del circuito sin despedirse de nosotros. ¡Qué descortés! Así que ahora tomo la delantera de forma gratuita cuando estamos por desarrollar la mitad de la carrera. Para el cierre de la vuelta 6 decido permanecer en la pista alargando mi estrategia, pero Skerdor hace su parada porque no quiere correr riesgo. Y en el término de la vuelta hago mi parada instalando el compuesto blando. En la salida caigo a la tercera plaza detrás de mi compañero. Pero voy confiado porque ahora voy a disfrutar del máximo grip en la última etapa como lo había planificado. En el inicio de la vuelta 9 voy volando, pero aún no puedo celebrar porque Skerdor aún tiene cómo defenderse. Conservo la paciencia. Tengo que aprovechar el sector de velocidad para sacar ventaja. Skerdor está haciendo un excelente trabajo. Defiende el carril interno para bloquear los accesos. Lo bueno es que a pesar de nuestra pelea, ya le estamos descontando tiempo al líder, que ya debe tener un desgaste significativo en sus neumáticos. Intenta llegar al final sin parar en boxes, y esto claramente ya le está pasando factura.
Por fin logro hacer el adelantamiento en la recta, pero ahora me cambio al carril interno para dominar la trazada. Y con esta maniobra dejo neutralizado al compañero. Voy tranquilo, dispongo del rendimiento y la comodidad para regresar a la punta sin mayor esfuerzo. Y llegamos al final, consiguiendo la victoria luego de una carrera emocionante. Escalando 14 posiciones, marco el mejor tiempo de vuelta del circuito y me voy con una sonrisa de ganador. Recuerda que en la descripción del video consigues mis ajustes de tuneo por si quieres probarlo. Agradecido con la participación de Skerdor. Es muy satisfactorio compartir la pista con rivales de tanta calidad. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!